Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. Somos defensores de la justicia de Dios. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas, preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Dios reveló su palabra a Jacob, sus leyes y mandatos a Israel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia. Para ellos no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. Expliqué esto con un ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender, pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y a la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. ¿Tú no harías algo así? Matar a la gente justa junto con la perversa, si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Y se te ocurra, ¿acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? De ninguna manera. Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Así está escrito. Se demostrará que tus palabras son ciertas y vencerás cuando te juzguen. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. Bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? ¿Qué significa esto? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios? Jamás. Porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Como no ha querido tener en cuenta a Dios, Dios los deja hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Tienen que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que crean puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
están corrompidas, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno, pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. En sus palabras no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Constantemente blasfeman, mienten y agreden con sus palabras. Siempre están maquinando en contra de los demás. Su lengua es como serpiente venenosa, sus palabras destilan veneno. Selah, escucha. Sus pies corren a hacer el mal, se apresuran a matar gente inocente, se ocupan en malos pensamientos, causan ruina y destrucción donde quiera que van. No conocen el camino que lleva a la paz, no hay justicia en sus senderos. Hacen caminos torcidos. Todo el que los transite no conocerá la paz. En lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. No le teme a Dios ni los respeta. Jesús les contestó, en la ley de ustedes está escrito que Dios dijo, yo dije que ustedes son dioses. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecado. Los que no conocen la ley y cometen pecado se condenarán de la misma manera. Los que conocen la ley y cometen pecado serán juzgados por la ley. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es fortificado por medio de Jesús. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece. Pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando comprendí. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, por la fe vivirá. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre.
Cristo está en ustedes y Él es el único que importa. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que creen puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios, quien pagó el precio de nuestra libertad. Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarnos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Ahora Saulo ha venido aquí con poder de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores. Estando ahí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés. Están orgullosos de su Dios. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleva una vida recta. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, su pueblo elegido, no solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Familia, no olvidemos que papá nos espera en la morada eterna.